El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Quiere decir que el rey empezó a hacer cuentas con sus siervos, ¿sí? Con las personas a quienes el rey había prestado dinero. Y sin embargo, yo aquí le estoy colocando 10,000 talentos. Es mucho. Y aquí lo vamos a ir viendo un poquito más. Dice, un talento era una unidad de peso en oro, y la cual pesaba 33 kilogramos, y un talento podía variar de 20 a 40 kilos. Para ver la cantidad, tenemos que ver primero el precio del oro. El precio del oro se mide por onzas. Una onza de oro cuesta 29,666,50 pesos, 50 centavos al mes de noviembre de 2019. Un kilogramo es igual a 35,274 onzas. Entonces, un kilogramo de oro lo vamos a obtener multiplicando 35,274 onzas por 29,666,50 centavos. Esto da la dichosa cantidad de un kilo de oro de 1,046,456 pesos con 12 centavos. Ahora, si un talento de aquellos tiempos equivalía a 33 kilogramos, es decir, multiplicamos 33 kilogramos por 1,046,465 y nos da la cantidad de que un talento, ¿cuánto vale? 34 millones de pesos. 34 millones de pesos, un solo talento. Ahora, dice que su siervo, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos. Y estos 10,000 talentos, igual a cuánto es. 354,000 millones. 354,330 millones 930 pesos actuales. Nada más y nada menos. Carlos Slim Eliú dice que su fortuna, toda su fortuna, va a 50,000 millones de dólares. Él sí lo podría pagar. ¿Por qué? Porque Carlos Slim, haciendo la conversión a pesos mexicanos, él nada más tiene 1,000,000,000 de pesos. ¿Sí? ¿Lo puede ver? Puede tener esa cantidad. Bill Gates tiene un poquito más. Ahora, el siervo, ¿tendría ese dinero para pagar? Vamos a analizar esto, ¿sí? Vamos a analizar esto. Dice, mas a estamos hablando del rey, está la corte, está el rey, está el siervo aquí enfrente, están los guardias, obvio dice, mas a no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. A ver, hermanos, ¿el rey estaba actuando mal? No, estaba haciendo justicia, ¿sí? La justicia quiere decir, si tú cometiste un fraude, págalo. Si tú robaste, págalo. El rey no estaba cometiendo ningún delito, él estaba actuando con justicia. Entonces, el siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice que se iba a tardar 160,000 años en pagarle los 354,000 millones. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y esta parte viene subrayada, ¿por qué? El rey le dijo, vete, trabaja, ¿y después me lo pagas? No. No.
le perdonó la deuda, es decir, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. Híjole, uno quisiera tener 354,000 millones y que el banco dijera, no te preocupes, no me debes nada, ya, te perdoné. Uno sería dichoso, ¿no? Pero es un ejemplo. Sin embargo, en esta parte viene muy importante, dice, el siervo le debía 10,000 talentos, que es una cantidad de dinero enorme. El Señor fue movido a misericordia y a eso se le llama gracia. La gracia significa un favor inmerecido. Y esto es exactamente lo que este amo hizo, el cual es una figura de Dios por la plegaria de su siervo. ¿Cómo habrá visto el rey a su siervo para que le perdonara? El siervo, como decía mi hermano David, con dolor de corazón le pedía que le perdonara. El rey, siendo humano, le perdonó por la angustia que veía de su siervo. Sí, seguimos. El siervo ahora es libre, fue perdonado, ya que el siervo le robó a su amo y éste le perdonó toda la deuda. Lo que le pasó a este siervo fue que la gracia y la compasión le fueron demostradas. Y aquí la reflexión, es la misma gracia y compasión que fue demostrada a nosotros por Dios. Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por medio de quién alcanzamos el perdón de sus pecados? Por Cristo Jesús. Les invito a leer aquí mismo, no abran su Biblia, Efesios 2, del versículo 1 al versículo 9, y dice: y de ella recibisteis vosotros, quiere decir de la vida, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Es decir, esto, como los demás. Y aquí viene una reflexión muy importante, hermanos. Pasó diciembre. Las personas adornaron sus casas con lucecitas, pusieron su arbolito. Hermanos, ¿qué diferencia habrá de ellos a nosotros si por complacer a nuestros hijos, si por complacer a nuestra pareja, le decimos, ponle lucecitas a la casa? ¿Qué diferencia habrá? Ninguna, porque también dice esto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Es decir, estamos aparentando ser diferentes, pero en el fondo seguimos actuando igual que ellos, ¿sí? Seguimos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a repetir, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ¿le costó algo a usted que viniera nuestro Señor Jesucristo y haya muerto por nosotros? ¿Nos costó algo? ¿Hicimos algo? No, hermanos, no hicimos absolutamente nada. Es decir, volvemos a esto, por gracia somos salvos, tenemos la oportunidad por gracia
Pero no nos podemos quedar en el reino de la gracia. Tenemos que actuar y ahorita vamos a ir viendo. Les invito a leer, ahora sí, en su Biblia. Alguien que me ayude, por favor, en Tito, capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo tiene que me ayude, hermanos? No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén. Les invito también a abrir Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. Y sigue leyendo. Sigue leyendo, sigue las escrituras, ¿sí? Que sigue leyendo de que al final de cuentas la ley se debe de aplicar, pero la gracia no es para todos, solo para aquellos que se arrepientan, y ahorita vamos a seguir viendo qué es arrepentimiento. Y seguimos leyendo. Y saliendo aquel siervo, ¿qué siervo? Al que supuestamente le había perdonado la deuda, ¿verdad? Dice, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Dice la parte pequeñita, ahora sí las letras pequeñas. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos y equivalía al salario de un obrero o soldado. Ahora, igual, para ver el precio actual del denario, tenemos que verlo en onzas. Ahora, una onza de plata pura, plata pura, en libertad, cuesta actualmente al mes de enero 2020 679 pesos. Una onza, esa onza equivale a 28.3495 gramos. Por lo tanto, cada gramo cuesta 23 pesos con 951 milésimas. Un denario equivale a 4 gramos. Por lo tanto, 4 gramos, si lo multiplicamos por lo que cuesta cada gramo, serían 95 pesos con 80 centavos. Ahora, 100 denarios sería la multiplicación de 100 por 95, que ¿a cuánto equivale, hermanos? 9.580 pesos. Es el salario mínimo por 100. Sí. Esto, hermanos, es haciendo la conversión de la plata y el oro. ¿Sí? Si lo manejamos por el salario mínimo en la Ciudad de México, ¿sí? El salario mínimo, ¿cuánto está? 125 pesos aproximadamente. Multiplíquenlo por 100. ¿Y cuánto daría? 11.000 pesos. 11.000 pesos. Es más o menos. Sí, hermanos. Sin embargo, sigue la lectura. ¿Y trabando de quién? Al que se le perdonó. Al que se le perdonó, exactamente. Y trabándolo de él. O sea, ¿qué quiere decir con trabándolo? Forzándolo, ejerciendo alguna presión física sobre su consiervo, lastimando, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igual, en la misma figura, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué pasa? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vuelvo a preguntar, en justicia, el siervo en justicia hizo bien o mal con su consiervo. Hizo bien. Su siervo, el siervo que le había perdonado los 354,000 millones, aplicó justicia y lo hizo bien contra su consiervo. O sea, él actuó justamente. De acuerdo a la ley.
de acuerdo a la ley. Instituciones. Así es. Y viendo sus consiervos, los consiervos del rey, lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dice: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo? A ver, le está diciendo: ¿no te convenía a ti tener misericordia? En lugar de decir: ¿no te convenía hacer justicia? Hay una gran diferencia, hermanos. Si a él le perdonó por gracia, él a su consiervo también debería haber llamado a misericordia para que le perdonara la pequeñísima cantidad. Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuánto se iba a tardar, hermanos? 160,000 años para que pagara toda su deuda. Así también, y es la recomendación, y es la reflexión, así también hará con nosotros mi Padre Celestial, si no perdonáramos de vuestro corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Sí? Es la primera reflexión. Seguimos leyendo, hermanos. Nuestra deuda es de gran tamaño, que estamos muertos en delitos y pecados, y por lo tanto éramos considerados como enemigos de Dios, y como al siervo inmerecidamente fuimos perdonados de toda nuestra deuda. Y vuelve a repetir: por gracia somos salvos. Así que la salvación es por fe, y no se puede ganar como intercambio por nuestras buenas obras, porque las obras no pueden pagar nuestra enorme deuda. Sin embargo, el siervo no quiso perdonar a su consiervo la pequeña deuda que tenía con él. Se aprovechó de su posición, es decir, de su libertad, y exigió justicia para que el consiervo garantice o se le exija pagar la deuda. Y hay dos reflexiones. El pago de toda deuda es la cárcel. ¿Cierto o no cierto? Hablando de justicia. Y ahora dice también de justicia. El pago del pecado es la muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. Por lo tanto, hermanos, no hay que confundir gracia y justicia. Nuestro Dios es justo, aplica justicia. Sin embargo, en su gran amor debemos de pedir misericordia hacia nosotros, ¿sí? Y vamos a empezar a reflexionar en todo esto. Ahora, el perdón. Ahora sí, hermanos, vamos a leer la primera parte o el resultado, que es en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, que dio origen a toda esta lectura del rey, del siervo y de su consiervo. Dice Mateo 18, del 21 al 22, dice: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y él pregunta: ¿hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Hermanos, ¿por qué el 7? Porque el 7 tiene una representación, ¿sí?, judio-cristiana muy importante. Y aquí viene, dice: el 7 es el número de la plenitud cíclica en el hebreo antiguo. El número 7 se menciona 323 veces en la Biblia y significa la palabra 7 en hebreo, Sheva, que viene de la raíz Seba, que quiere decir lleno o satisfecho, tener suficiente. Por lo tanto, el significado de la palabra 7 es denominado por esta raíz
Pues en el séptimo día Dios descansó del trabajo de la creación, es decir, estaba pleno y completo, bueno y perfecto. 7 veces Dios hizo el comentario sobre sus obras que es bueno. Él estaba satisfecho y entonces descansó. El 7, por lo tanto, sella con perfección y cabalidad aquello en relación a lo cual es usado. Y vienen otros párrafos. Ojalá y ustedes lo puedan leer. Esto es lo que investigué y esto me pareció importante que ustedes lo tuvieran, ¿sí? Pero si seguimos leyendo con respecto a el perdón. Mateo capítulo 6, que ahí viene, hermanos, en su versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es parte de cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar a sus discípulos. Hay una parte que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte viene mejor explicada en los mismos versículos 14 y 15, y dice: porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ya en esta parte ya nos está colocando al nivel del siervo, no al nivel del consiervo, al nivel del siervo. Ya nos está reflexionando en Mateo 6, versículo 14 y 15, para que nosotros, en el amor de Dios, podamos perdonar la deuda, podamos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Abrimos nuestras escrituras en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y el que lo tenga, por favor, nos levantamos y lo leemos, por favor. Dijera mi hermano David que sea, ¿cómo se dice? Interactivo, ok. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Aquí tiene Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. De manera participativa, exactamente. Y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vuestras ofensas. Amén. Y volvemos a hacer los siervos, son recomendaciones. Perdona, porque si tú no perdonas, nuestro Padre no nos perdonará. ¿Quién tiene Lucas capítulo 11, versículo 4? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Amén. Hermanos, ¿a ustedes alguien los ha ofendido? ¿Lo han perdonado? Volvemos a la palabra clave. A ver, hermanos, no solamente se refiere a que no miren feo, en la escuela, en la secundaria, los muchachos dicen: es que me vio feo, y por eso casi me lo agarro a trancazos. A ver, ¿y qué es ver feo? Estamos hablando de que un hermano en su coraje nos haya faltado el respeto o que nos deba dinero. Hermanos, ¿ustedes lo han perdonado? Dice la Biblia que todo lo que tenemos es de Dios. No tenemos nada. Somos peregrinos en esta tierra.
La pregunta es, hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Y eso de hacer tesoros se refiere también a las amistades y se refiere también al dinero. Las amistades se pueden contar con la mano. El dinero se puede contar. Y si ustedes y nosotros y yo no perdonamos a los que nos deben, hermanos, estamos cayendo solamente en un remordimiento. El remordimiento es diferente al arrepentimiento. Ahorita vamos a entrar en esa parte, ¿sí? Entonces, hermanos, nos ha hablado la Biblia. Hay que perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Sin embargo, la iglesia, hermanos, tiene que acobijar a las nuevas personas, a las nuevas almas que están llegando. Hermanos, nuestras propias actitudes, aún los que predican, aún los que estamos sentados, hablan mucho de nosotros y podemos atraer a nuevas almas, o nosotros servimos también para alejarnos. ¿Cuántas veces no ha llegado y dicen, es que yo me siento mejor aquí que en la otra iglesia, porque en la otra iglesia me hacen caras? ¡Ay, caray! Hay que tener mucho cuidado con esas partes. Seguimos leyendo, hermanos. Entonces dice, tal vez nos preguntemos, ¿cómo puedo perdonar a una persona que me ha hecho algún daño? Esta es la respuesta. La respuesta a esta pregunta está orientada a entender que estando lejos de Dios, humanamente, no podemos perdonar al que nos ha hecho algún daño o nos ha ofendido. Sin embargo, cuando creemos realmente que nuestro Señor Jesús entregó su vida por los pecados de los hombres para reconciliarnos con el Padre Celestial y nos arrepentimos de corazón, recibimos el perdón de pecados sin merecerlo. Hermanos, ¿cómo nos estamos preparando? Llega un evento muy importante para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es? ¿El próximo sábado? La cena del Señor. ¿Cómo vamos preparándonos, hermanos? Y este preparativo no es de ahorita, enero 11, no, es durante toda nuestra vida. Porque hay un pasaje de la Biblia también que lo estaba buscando, ahorita me entretuve y no lo pude localizar. Ojalá el hermano David nos ayude. Que dice que el que se arrepiente y vuelve a pecar en lo mismo, perdóname, ya no te puedes arrepentir, ya no puede bajar nuestro Señor Jesucristo otra vez y morir por ti, ya no puede. Si conocemos la Biblia y nos arrepentimos de corazón, es para arrepentirnos, no para estar jugando con el Señor. Hebreos 6 es el que dice. Hebreos 6, a ver, hermano. Hebreos 6. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 6, del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Es este texto? Ese es el que yo estaba buscando, ¿sí? O sea, vamos a ver ahorita tres partes muy importantes: el perdón, el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Pero tomamos en cuenta eso, hermanos. Si nosotros ya nos arrepentimos y consagramos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y nos bautizamos, no podemos dar vuelta atrás, hermanos, ¿eh? Este es un compromiso claro, no con nosotros, sino con nuestro Padre Celestial. Dice aquí, significado de perdón. Vienen varias palabras que yo la verdad no lo sé pronunciar, pero ahí se los dejo para que ustedes lo lean. Y dice, perdón, traducción de varias palabras hebreas y griegas
que tienen en común la idea de liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Y viene varios vocablos, nos pasamos a la página número 4, hermanos, ¿sí? Siguen los vocablos de cancelar, remitir, perdonar, animi, que no sé qué significa anime, affair, vienen varias palabritas hebreas y griegas. Dice el segundo renglón: el perdón implica siempre una ofensa cometida contra la persona que extiende el perdón y debería estar precedida por el arrepentimiento del ofensor. Y empezamos a ver, aquí vienen varios versículos y los vamos a ir leyendo con la participación participativa de todos nosotros. Dice, para empezar, porque todos los hombres han pecado contra Dios. ¿Dónde dice esto? Romanos 3:23. ¿Quién me ayuda, hermanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿ustedes pecaron antes de bautizarse? Sí. ¿Y después de bautizarse? Aquel que dice que no peca, el tal es mentiroso. Entonces, hermanos, hay que renovarnos de manera constante. Todos los hombres somos pecadores y por lo tanto dice, y están condenados a la muerte eterna. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahorita estamos hablando de que todos somos pecadores. Dijera mi hermano Isaac, si uno dice, no soy pecador del tal, es mentiroso. Dice, a menos que se arrepientan de sus pecados, podemos obtener el perdón. Lucas 13:3, por favor. ¿Quién me ayuda? Dice así: no os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Amén. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. A ver, hermano, pero aquí me surge una pregunta. Si no leemos la Biblia, hermanos, yo no voy a saber si soy pecador o no. ¿Sí? El conocimiento nos hará libres. Sí. Pero, si yo no tengo y yo no estudio la Biblia, ¿cómo sé que soy pecador? Segunda reflexión. Abran por favor también sus hojitas en la hoja número 5, en la página número 5, y dice lo siguiente. A la mitad de la hoja, en el punto número 2, dice: un conocimiento del pecado. No puede haber arrepentimiento de pecado hasta que el pecador esté consciente de su condición pecaminosa. Como resultado de la obra del Espíritu Santo, todo humano siente un vacío, un sentido de confusión de que algo le hace falta. Pero el pecador no puede arrepentirse sin saber qué es lo que está mal en su vida. Tiene que tener conocimiento del pecado antes de poder arrepentirse. ¿Cómo sé? O su conciencia lo acusa. Así es. Estamos hablando y el hermano dice, bueno, ya nos dio la respuesta, yo iba para allá. Es decir, hermanos, desde los orígenes, ¿sabía que un hombre mata al hombre, mata a otro hombre, hace bien o hace mal? Hace mal. Entonces, debido a la conciencia, él puede decir, aquí hay conciencia moral. Esa conciencia moral, hermanos, es de humanos y podemos decir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Voy caminando y veo un perrito y le doy una patada.
conscientemente, ¿haré hecho mal o haré hecho bien? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos caminando y vemos a un niño que está vendiendo chicles y está mugrosito? Y de repente pasamos de largo, híjole, hermanos, me ha tocado el remordimiento, uno voltea. Yo he volteado, a ver, hijo, ten, no me des nada, ten, para que alivie un poco su sufrimiento, ¿sí? ¿Cuántos hemos visto a un viejito en su bicicleta? Y de momento, o ¿cuántos hemos ido del coche y le lavo el parabrisas? Y de repente como que uno intuye la conciencia, híjole, este amigo necesita. Hay otros que no, ¿sí? Pero nos toca a nosotros, esa es la conciencia, hermanos, de que estamos hablando de que si somos pecadores o no somos pecadores. Ahora, si tenemos el conocimiento en Cristo, ahora sí, no tenemos la conciencia, es un hecho. Por eso es el arrepentimiento. Volvamos a nuestra página número 4. Estamos leyendo el renglón número 3. Ya leímos Hechos 3:9 y dice: y con ello obtenemos el perdón de acuerdo a un arrepentimiento realmente de corazón, por medio de una conciencia, si es que estamos alejados de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos, ¿a quién le vamos a confesar? A Dios. A Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Es necesario, como la Iglesia Católica, poner una pantalla y que la persona que va ahí, ¿a quién le pide perdón? ¿A Cristo o le pide perdón al Señor que está atrás de una mampara? Yo considero que al Señor, hoy dicen: Padre, he pecado. Y el Padre dice: ¿a mí qué me dices? No, pues es tu problema, ¿no? Sin embargo, Él te está perdonando. El Señor, este Señor, el obispo, te está perdonando en la Iglesia Católica. Y aquí, ¿a quién le debemos de pedir perdón? A Él tenemos que pedirle perdón, ¿sí? A nadie más, a Él. Pero como ya lo leímos en Isaías y en Ezequiel, nosotros tenemos una convicción de que tenemos que ayudar a mi hermano. Si él está cometiendo un pecado, tenemos que llamarle la atención para que nuestra alma sea librada de toda culpa. ¿Por qué? Porque dice un refrán: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si yo veo que mi hermano está actuando mal, tengo la obligación de decirle, de hacerle una observación con las Escrituras, ¿sí? No de uno solo, con las Escrituras. Si uno va y dice: es que pienso, no, perdóname, aquí no piensas, habla con las Escrituras. Y seguimos leyendo. Ya pedimos perdón, tenemos un corazón arrepentido. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí hay una partecita que la está brincándonos. La fe. ¿Qué es la fe, hermanos? La sustancia de las cosas que se esperan. ¿Creemos en Jesucristo? Amén. ¿Creemos que Él vino? ¿Él murió por nosotros? Amén. ¿Lo vimos? No. ¿Y entonces cómo creemos? Por la fe. O no seamos como dice el refrán, como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver qué. No creer.
Es decir, hasta que no meta mi dedo en la llaga, pues no voy a saber si eres tú o no. La fe es la sustancia de lo que esperamos. Y la demostración es lo que no se ve. Y la demostración es lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice, cuando Dios perdona, lo hace completamente y sin reservas. Restaura al pecador al mismo estado de favor que antes gozaba y elimina toda alienación y separación. Es decir, no estamos ya lejos, sino que ya estamos cerca de Él. Pero aquí hay otra parte muy importante. Aquí estamos leyendo lo que nosotros cometemos, pero lo que nosotros hacemos a otro hermano. Dice Mateo 5, en su versículo 23 y 24, dice, por tanto, si trajeres al altar, si vinieras a la iglesia, si te vas a presentar ante el Señor, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente y delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Si algo nos hizo nuestro hermano, tenemos que buscarlo. Si algo le hicimos a alguien, tenemos que buscarlo, porque no estamos al 100 aquí en Cristo, no estamos al 100 con todos mis hermanos en oración. Gran reflexión, hermanos. Tenemos mucha tarea. El perdón. Vamos ahora al arrepentimiento. El perdón viene del amo rey de Jesucristo, pero también aquí del siervo con tus consiervos. Y dice, significado de arrepentimiento. Vienen varias palabras y dice, en la teología judeocristiana, el equivalente al término arrepentimiento es traducido del hebreo. Vienen varios símbolos ahí que es el hebreo, que significa literalmente volver o volverse. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos. Y en el siguiente renglón dice, el uso actual de esta palabra proviene del vocablo griego metanoe, que significa cambio de mente e implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa y el reconocimiento de haber hecho algo malo. Hermanos, vuelvo a repetir, ¿cómo estamos delante de nuestro Dios para esta nuestra gran fiesta, la Santa Cena? ¿Cómo estamos? ¿Ya nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Cómo estamos? Valórese cada uno y vean en qué posición estamos. Dice la lectura, ¿qué es el arrepentimiento y qué pasa cuando uno se arrepiente? El verdadero arrepentimiento implica un cambio radical. No es un cambio, me doy vuelta 30 grados o 60 grados, no, es un cambio radical, son 360 grados en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Es su generosa bondad y paciencia la que lleva a los hombres al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Y nos habla a nosotros y dices,
¿Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas? ¿Y qué más dice? Y hacen las mismas. Y hacen las mismas que ellos. La pregunta, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Vas acumulando ira. Dice, o menosprecias la riqueza de la benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mas por tu dureza, y dice a los hombres, o a ti te está diciendo, mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? Que primero te arrepientes, pero no es arrepentimiento, es remordimiento de lo que te está pasando. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Justo juicio, no está hablando de misericordia. Del justo juicio te va a llevar a justicia, nos va a llamar a justicia a todos. Todavía que tenemos tiempo, pidámosle al Señor el arrepentimiento. Pero dice la lectura, pero esto no se llega a esto de acuerdo a las preguntas, ignorando la benignidad, lo que dice en el versículo 4. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos una convicción, no tenemos conciencia. Y lo dice claramente, dice, operando en ellos el querer como el hacer, el cual se encuentra en Filipenses 2, versículo 13. ¿Quién lo tiene, hermanos? Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hermanos, por mucho que nos esforcemos, no lo vamos a lograr si no pedimos de nuestro Creador que toque nuestro corazón. Si alguien nos hizo algo y no le pedimos al Señor que nos pueda perdonar Él, y no le pedimos primero a Él que nos perdone, hermanos, ¿qué gracia tenemos? Ninguna, ¿sí? Entonces, estamos entrando en arrepentimiento. Dice, pero antes de tener conciencia de que estamos haciendo mal, sabiendo que podemos tener benignidad en la gracia del Señor, dice que antes de esto está presidido por la convicción del Espíritu Santo, que impresiona el corazón del pecador con la infinita justicia de Dios, el cual se encuentra escrito en Hechos, capítulo 2, versículo del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bauticéis cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Amén. Arrepentíos. ¿Sí? Si ya tenemos la convicción, si ya tenemos la conciencia, si ya tenemos el don de que nuestro Señor Jesucristo nos escuche, de que ya sabemos que Jesucristo vino, murió por nosotros, ¿qué nos dice? Arrepentíos y Bautícese. ¿y si no nos bautizamos, hermano David? No se cierra el pacto. Ya hablamos de pacto. Hermanos, esto es una carrera. Si una persona, un muchacho, quiere llegar a ser ingeniero o doctor, debe de emprender una carrera, y una carrera profesional. Preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, tal vez posgrado. Y si dice, me queda un bachillerato, ¿logrará ser profesional? No acaba la carrera. Hermanos, una parte importante de lo que dijo mi hermano Víctor, y le voy a pedir ahorita que lea el versículo 38 otra vez a mi hermano Víctor,
que dice que ¿qué? Que nos debemos de arrepentir. ¿Y qué debemos de hacer, mi hermano Víctor, por favor? El versículo 38 de Hechos, capítulo 2. Dice, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hermanos, ¿ya se arrepintieron de su vida pasada? ¿Ya? Bautícese. Si ya se bautizó, no peque más. ¿Sí? Tenemos la conciencia de que si ya nos arrepentimos, prosigamos en esta carrera. Ya voy a terminar, hermanos. ¿Sí? Dice, a la convicción sigue la contrición y un reconocimiento interior de nuestra necesidad de la gracia divina. Volvemos al principio, que Jesucristo murió por nosotros sin hacer nada nosotros, unida a una disposición de permitir que Dios obre su justicia en nuestras vidas. Salmos capítulo 51, versículo 17, mi hermano Isaac. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. El arrepentimiento se integra a la conversión, lo que ya habíamos dicho en la mañana del hermano David, que lo vamos a dejar para el próximo sábado en una predicación de los varones. Y en esta alcanza su culminación en la conversión a Cristo. ¿Quién me ayuda a leer Hechos capítulo 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados por sus pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Amén. Es decir, ya reconocimos como pecadores, ya nos arrepentimos, ya nos bautizamos, ya vamos a tomar la Santa Cena el día 7 de abril. ¿Y es todo? ¿Qué prosigue, hermanos? Lo cual nos dice en Lucas capítulo 3, verso 8. Una vez que se tenga todo esto, dice, hacer frutos de arrepentimiento. Mi hermano Isaac, por favor, ¿sí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Amén. Frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24. Son unos poquitos. ¿Quién lo puede leer, hermanos? ¿A qué dejéis? Cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Dejar el viejo hombre. Dejar atrás nuestra vida pasada. ¿Sí? Y ¿ahora qué? Ahora someternos a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 13, del versículo 1 y versículo 2. Por favor, ¿quién lo tiene, hermanos? Había entonces en la iglesia que estaba No es ese. Toda someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ninguno gana en condenación para sí. Es decir, hermanos,
Tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Dijera mi hermano David, es la palabra de verdad. Aquel que rehúsa o aquel que dice que la Biblia no es cierto, se está condenando para sí la muerte. Ahora sí, el pecado es muerte, hermanos. No nos resistamos. Sometámonos a la voluntad de Dios. Página número 5. Dice dentro de los frutos de arrepentimiento, Colosenses capítulo 3, aquí tuve un error porque no hay versículo 113, Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al versículo 11, hermanos. ¿Quién lo puede leer? Por ello, nuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y de vestidos de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen de que lo creó, donde no hay eco, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y el todo. Amén. Cristo es todo. No solamente esta palabra, esta promesa es para el judío, sino es para todos. Arrepentíos. Y nos está llamando a arrepentirnos. ¿Tenemos tiempo, no? Creo que tenemos tiempo. Ok. Ya vimos el perdón. Ya vimos el arrepentimiento de nosotros. Ahora, la remisión de los pecados. ¿Quién elimina nuestros pecados? ¿Por medio de quién? Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor, 20 al 25. Porque las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Y la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Arrepentirnos, bautizarnos, llevar frutos de arrepentimiento, dejar al viejo hombre, ser un nuevo hombre delante de Jesucristo. Pidamos de todas maneras misericordia a nuestro Señor. Justicia no, porque justicia todos somos pecadores. Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 11, por favor. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Y ya lo veíamos, esa predestinación, hermanos, no se refiere a que nosotros fuimos escogidos. Juanito Pérez, él va a nacer en 1970 y no. Se refiere a que él nos pone dos partes, la vida y la muerte. Ya estamos predestinados a una de las dos cosas, hermanos, ¿sí? Elige cualquiera que tú quieres. Y para terminar, hermanos, les invito a ponernos todos de pie, por favor, y abrir nuestras Sagradas Escrituras en Colosenses
capítulo número 1, y vamos a dar lectura del versículo 12 y al 18. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Empezamos todos al mismo tiempo, dándole pausa, y para que esto redunde en una superación y una preparación en nuestra carrera. Dice el versículo 12: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todos tengan la primazia. Amén. Hermanos, el propósito es traer una reflexión a todos nosotros y que nos preparemos en todo tiempo para que encontremos remisión en nuestros pecados, que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pásamos.